Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Bueno, ustedes saben que estamos en el tiempo previo a la Pascua, estamos en el tiempo de Cuaresma. Yo estaba pensando en este tremendo misterio de la cruz y la encrucijada que la cruz siempre es para la vida de todos los hombres. Y por eso quisiera hablar en estos domingos que nos quedan hasta el Domingo de Ramos, quisiera hablar acerca de cosas que pasaron alrededor de la cruz, y la cruz como una encrucijada en la vida de los hombres, para que miremos también que esas encrucijadas que tuvieron ellos son las encrucijadas que tenemos nosotros también en el día de hoy. Así que los invito a que nos pongamos de pie, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Usted se da cuenta que la cruz ocupa el lugar central de la fe cristiana. La fe cristiana gira alrededor de la cruz. Y la cruz es una gran paradoja, es una gran contradicción la cruz. En primer lugar, porque en la cruz nosotros hablamos de una muerte que anuncia la vida, que es exactamente lo contrario de lo que pasa. Porque en la realidad nuestra, la vida siempre anuncia la muerte. Es decir, cada uno que nace, nace para morir. Por lo tanto, la llegada de la vida es el preanuncio de que también va a estar la muerte. Esa vida se va a extinguir. En la cruz se invierten las cosas. La cruz es la muerte que nos lleva hacia la vida. La cruz es la derrota que se convierte en la gran victoria. Lo que quiere decir que en la cruz hay una paradoja, hay una contradicción, una paradoja tremenda que ha conmovido y ha hecho pensar a muchos que se detuvieron a meditar sobre esto. Pero por encima de todo la cruz es una encrucijada, es una encrucijada. Es un lugar donde los caminos se bifurcan. Es un lugar donde tenemos que tomar decisiones. Es un lugar donde no podemos permanecer neutrales. La cruz fue una encrucijada en la vida de Jesús también. Cuando nosotros vamos a Getsemaní, el Señor Jesucristo allí frente a la cruz ora al Padre y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. Lo que quiere decir que Él sentía también que estaba en la encrucijada en ese momento. Y el mensaje de la cruz sigue siendo una encrucijada. Y yo quisiera que miráramos en estos domingos nuestras vidas a la luz de la cruz, a la luz de las grandes encrucijadas de la cruz. Y el primer personaje del que voy a hablar, del que hemos leído, es la encrucijada en la que se encontró Poncio Pilato. Poncio Pilato. Se celebraba la Pascua en Jerusalén. La jerarquía religiosa judía había decidido matar a Jesús. El Evangelio de Juan nos da la secuencia de lo que había pasado los 6 meses antes de la cruz de Jesús, cómo el clima de Jesús fue en aumento.
Y si usted lee el Evangelio de Juan buscando esto, usted va a ver que él le va a ir contando lentamente por qué se fue enrareciendo el clima alrededor de Jesús. Lo primero que aparece es que Jesús declara en un momento delante de la gente que Él es el Mesías, da a entender que Él es el Mesías y da a entender su deidad. Él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto causa una tremenda reacción en la gente. Un blasfemo, quisieron apedrearlo, y Jesús salió en medio de ellos. El Evangelio de Juan dice que se fue de en medio de ellos, pasó en medio y se fue, y desapareció de la vista de ellos. Indudablemente, la afirmación de Jesús era una afirmación muy dura, que los había golpeado profundamente, y entonces ellos reaccionaban como reaccionan los religiosos fundamentalistas. Hay que matarlo, hay que matarlo. Pero no obstante, no pudieron apedrearlo ese día, y Jesús se fue, pero tenía que afirmar delante de ellos que esto que él había dicho era realmente verdad. Y él lo va a afirmar por medio de dos hechos que fueron contundentes y definitorios para que lo condenaran a muerte. En primer lugar, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Hasta ese momento, todos los milagros que hizo Jesús en la ceguera habían sido cegueras para recuperar la vista. El ciego le dice a Jesús, Señor, que recobre la vista. Los que han estudiado un poco desde el ángulo médico el Evangelio, dicen que había una enfermedad que producía justamente la ceguera y que estaba vinculada a la vida en el desierto. Bueno, a esa gente recuperaba la vista. Pero en este caso había un ciego de nacimiento, y el ciego de nacimiento despertaba un tabú muy importante en el pueblo, porque ellos creían que las enfermedades eran consecuencia de los pecados. Y por lo tanto el ciego de nacimiento despertaba el interrogante, ¿quién pecó, este o sus padres? Que es el interrogante que le van a llevar los discípulos. Jesús le volvió los ojos al ciego de nacimiento y lo devolvió en tal forma que fue y se presentó delante de los que estaban contra Jesús. Y se encontraron con un milagro incontrastable. Acá tenemos un caso que no podemos explicar. Acá el tabú del ciego de nacimiento se ha quebrado. ¿Y quién te lo hizo? Y el que te lo hizo es pecador. Y el hombre dice, mire, si es pecador o no, eso yo no lo sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Esto es lo que yo sé. Y dice, y esto es lo asombroso, que ustedes han leído tantos libros y no me pueden explicar esto. Y usted se da cuenta que Jesús mandó a este ciego de nacimiento a ese lugar justamente para confirmar lo que les había dicho. Él les había dicho que él era antes que Abraham, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Ellos habían querido matarlo porque era una blasfemia, y Jesús le manda una prueba, y él es la prueba viviente. El capítulo 9 del Evangelio de Juan, que nos cuenta este relato extensamente, lo hace Juan extensamente y con todos los detalles para mostrar que Jesús está probando en ese momento su poder. Bueno, todo esto llevó a que se dividieran las aguas, porque mucha gente, viendo al ciego que veía, se volcó para el lado de Jesús, y los otros se exacerbaron todavía más. Y Jesús lanza entonces el segundo gran desafío. Y el segundo gran desafío es la resurrección de Lázaro. 4 días en la tumba. Y Jesús deja que su amigo muera y que esté 4 días en la tumba. Y cuando a los 4 días llega y el cuerpo ya está en descomposición, no hace falta que yo le cuente la historia, entonces lo resucita. Inmediatamente esto se desparrama y entonces se reúne el concilio. El concilio dice, bueno, contra este hombre no podemos, porque él hace afirmaciones, pero después las sostiene con hechos, y el pueblo se está convenciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la única forma es eliminarlo, hay que matarlo. Quiere decir que la gran consigna que pusieron ellos es, hay que matar a Jesús, hay que matar a Jesús. ¿Y cómo vamos a matar a Jesús? Y ahí fue donde usaron un poco de ingenuidad, porque discutieron seguramente entre ellos, y lo que decidieron fue que cuando alguno lo viera a Jesús en algún lugar, lo llamara para que ellos lo fueran a prender y se desembarazaran de él. Por otro lado, el asunto fue tan duro que se pusieron de acuerdo no solamente con matar a Jesús, sino también con matar a Lázaro. Querían matarlos a los dos. Quiere decir que acordaron matar también a Lázaro.
Jesús desapareció durante un tiempo y llegó la gran fiesta. Y en la gran fiesta parecía que Jesús no iba a subir a la fiesta. Pero entonces Jesús llega el domingo de Ramos y entra, pero entra acompañado de una multitud. Y cuando entra acompañado de la multitud, ellos se dan cuenta que no es tan sencillo prenderlo, no es tan sencillo tomarlo. Está el pueblo, está con él. Los fariseos, al ver entrar, comentan entre ellos, dicen, fíjense, el pueblo se va tras él. Como diciéndoles, nos hemos equivocado cuando pensamos que nos podíamos desembarazar de él rápidamente. Acá necesitamos algo que sea muy contundente. Y entonces, si el plan A ha fracasado, vamos entonces al plan B. ¿Y cuál es el plan B que ellos tienen? El plan B es esto. Hay que aislar a Jesús de sus seguidores. Lo tenemos que agarrar solo, si no esto es una matanza. En alguna forma hay que, permítanme una expresión lunfarda, hay que madrugar a los seguidores de Jesús. Hay que madrugarlos. ¿Y qué quiere decir? Cuando ellos estén durmiendo nosotros tenemos que prender. Es en ese momento. Hay que sacarlo del entorno. Y necesitamos dos cosas. En primer lugar, vamos a aprovechar que Judas dijo que lo podía entregar. Vamos a arreglar con él. Que nos diga en qué momento él está solo, a la noche, cuando ya todos se fueron, y en ese momento lo prendemos. Y hay que arreglar con Poncio Pilato para que haga un juicio rápido a la mañana, a las 6 de la mañana, para que a las 9 lo tengamos crucificado. Quiere decir que cuando la gente entre a Jerusalén ya se encuentre con la cruz levantada. Y es notable que hicieron, el arreglo con Judas está explícitamente marcado en el Evangelio, y el arreglo con Pilato no está explícitamente hablado, pero si usted lee, usted se da cuenta que Pilato no va a salir al pretorio a las 6 de la mañana, porque ellos no podían entrar a las 6 de la mañana para hacer un juicio, sino porque estaba avisado. Y la mujer le dice, no tengas nada que ver con este justo, porque yo esta noche soñé con él. ¿Por qué soñó? Ustedes saben que los sueños siempre están ligados a nuestra realidad, porque seguramente se había conversado allí algo acerca de Jesús. ¿Y qué le habían dicho a Pilato? Le habían dicho, mire, este es un hombre sedicioso que está movilizando al pueblo y que en cualquier momento produce una revuelta, así que hay que matarlo. Lo traemos. Y lo llevaron a Jesús. Lo prendieron a la noche, lo juzgaron entre ellos y al otro día se acercaron ya para que a la mañana temprano, eran las 6 de la mañana más o menos, cuando ellos no podían entrar a ese lugar porque estaban en las fiestas y se contaminaban entrando al lugar de los paganos, cuando Pilato salió hasta el borde de ese lugar, hasta el lugar donde ellos podían llegar para emitir un juicio. Quiere decir que Pilato se enfrenta en ese momento con Jesús. Seguramente le habían planteado ellos que Jesús aglutinaba al pueblo, que Jesús se levantaba contra el imperio, que Jesús quería hacerse rey. Por lo tanto le trajeron un sedicioso. El asunto es que Pilato cuando comienza a hablar a Jesús y cuando ve a Jesús se encuentra con algo distinto. Se encuentra con que Jesús no es ningún sedicioso. Se encuentra con que no encuadra en las causas dignas de muerte. No hay una figura jurídica donde meterlo para matarlo. No tiene una ley que lo condene porque ninguna de estas cosas son cargos que los pueden probar. Y ahí se da cuenta Pilato que le tendieron una trampa, que le plantearon algo acerca de Jesús, que no es la realidad. Y entonces ahí empieza la gran encrucijada de él, que es su lucha entre cumplir con el derecho romano, que para eso está, para eso lo mandaron, para cumplir con la ley de los romanos. Debe cumplirla, es su obligación cumplirla, es su tarea cumplirla, es la misión del procurador que todo el mundo respete las leyes, pero para que se respete la ley y salga una sentencia se necesita una verdad, se necesita una prueba, y no tiene esa verdad y esa prueba. No tiene esa verdad porque una sentencia tiene que fundarse en la verdad. Esa verdad no la tiene, no la encuentra. Necesita pruebas, pero no tiene pruebas contra Jesús. Y si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, él no lo puede matar a Jesús. No lo puede matar a Jesús porque no hay cargos contra él. Y Pilato se da cuenta que está en una encrucijada. Por un lado, se le han puesto todos los jerarcas religiosos. Es el poder político y religioso del pueblo sometido. Toda esa región responde a estos en el aspecto religioso.
Los tiene todos ahí. Han movilizado a las turbas que siempre tenían ellos alrededor, los aplaudidores, se los llevaron a todos allí para que hicieran mucho bochinche. Y están todos ahí aplaudiendo y haciendo bochinche detrás de ellos. Están todos allí. Y Pilato empieza a sentir la presión de abajo, pero también tiene la presión de la ley, de la verdad y de la justicia. Y está en una encrucijada. Esa mañana cuando se levantó y desayunó no se imaginó que media hora después estaría en el problema en que estaba. Por un lado la turba que estaba allí siendo crucificada y por el otro lado él con todo el derecho romano diciendo no hay motivo para crucificarlo. No hay motivo para crucificarlo. 3 veces va a decir no hay motivo para crucificarlo. Es inocente. Yo no tengo una prueba, no puedo emitir una sentencia, la ley no me ampara frente a esto. Pero la gente dice, crucifícale, 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 y entonces él agarra y dice, ¿cómo me escapo de esto? Y la primera escapatoria es que escucha que alguien dice, este Galileo, y él dice, Galileo, se acerca, ¿eres Galileo? Sí, no es de mi jurisdicción. Ese recurso existe hasta el día de hoy, ¿no es cierto? No es de mi jurisdicción. No es de mi jurisdicción, es Galileo que lo juzgue Herodes, y Herodes, como es fiesta, también está en Jerusalén, se lo manda al palacio de Herodes, que se encargue Herodes porque él es de Galilea. Herodes tenía una bronca tremenda a Pilato porque se odiaban entre sí, porque se decía que Herodes era espía del gobierno romano sobre la gestión de Poncio Pilato, así que Pilato no lo podía ver. Pero se lo mandó allí. Y Herodes habla con Jesús y le dice, no, me mandaron un paquete que yo no quiero. No, de vuelta. Usted es el procurador, arréglese usted. Y Pilato se encuentra con que le devuelven nuevamente el problema. Y entonces dice, bueno, pero hay una salida. Acá hay un sedicioso, criminal, que hay que matar, que se llama Barrabás. Vamos a plantearle, en las fiestas hay que soltar a alguno. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y Pilato se jugó ese día en que la gente iba a decir que suelte a Jesús, porque el otro no es sinvergüenza. Y midió mal, porque los sacerdotes y todos los demás dijeron, suelten a Barrabás. Es decir, la encrucijada se cerró alrededor de él, se cerró. Él tenía que decidir, y tenía que decidir él, no podía decidir ningún otro. Y él trata de decidir correctamente, hace tremendos esfuerzos, busca los recovecos para poder escapar, no quiere actuar contra su conciencia. Muchas veces yo he escuchado crucificarlo a Pilato, porque como crucificó a Cristo lo crucifican, pero yo veo un tremendo esfuerzo en Pilato por responder a los principios, por responder a su conciencia, por no doblegarse. Está haciendo un esfuerzo tremendo porque la ley se cumpla y 3 veces se enfrenta hay por lo menos en el Evangelio hay 5 veces que afirma que Jesús es inocente, pero por lo menos 3 veces en este pasaje él los enfrenta y le dice, señores, es inocente, es inocente, es inocente. Su conciencia funciona, la conciencia de Pilato funciona, no quiere alterar su conciencia, no quiere tener lo que nosotros llamamos un cargo de conciencia, quiere cumplir la ley, quiere impartir justicia, quiere manejarse con la verdad, quiere mantener su integridad. Es un hombre en lucha por su integridad. Los primeros cristianos cuando escribían de Pilato lo fusilaban, ¿no? Pero estaba muy fresco el asunto. Pero cuando usted lee el Evangelio, usted llega a tener compasión de este hombre. Porque este hombre tenía el poder y luchaba por mantener su integridad. Él quería mantener su integridad. Él quería respetar la ley. Él quería. Y tenía gente allí que quería quebrar la integridad de Pilato. Que estaba levantándose para quebrar la integridad de Pilato. Y es una lucha tremenda. Y la encrucijada era, ¿tomo el camino de la integridad o cruzo para el otro lado? Ese es el problema que tenía. Y en el pasaje que leímos, uno descubre que Pilato tenía íntima convicción de que Jesús era inocente, que apoyándose en la ley no podía hacer nada, que tenía que hacer justicia y tenía que actuar con la verdad. Y entonces hace un resumen del caso. Nosotros lo hemos leído recién. Él dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Este es el caso que ustedes me trajeron. Este es el caso que ustedes me trajeron. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. No hay pruebas, está diciendo. No hay pruebas. Y además les dice,
Y ni aun Herodes, porque lo remitía a él. Nada digno de muerte ha escuchado en este hombre. Miren, hay otro tribunal que ya ha dicho que es inocente. Lo traen acá y no tengo ninguna prueba. Habla delante de ustedes y no tengo ninguna prueba. Aquel hombre está diciendo, miren, este es un caso que está definido. Las 5 veces en el Evangelio que él dice es inocente, está hablando de la convicción que él tiene. Y alguien entonces grita, si lo sueltas, no eres amigo del César, porque todo aquel que se hace rey contra César se opone. Lo apretaron diciéndole, esto va a ir al imperio. Y vamos a ir a nosotros a decir que has dejado que alguien que dice que se va a hacer rey se quede aquí. Y después hay que empezar a entrar en la maquinaria de Roma. Y Roma tiene una burocracia tremenda. Y lo van a citar, y lo van a juzgar, y se va a tener que defender. Y entonces él se da cuenta que tiene que pagar un precio. Que la encrucijada es esa. Que tiene que tomar una decisión. O mantiene su integridad o la quiebra. O mantiene los principios o los quiebra. Esa mañana Pilato se enfrentó con la cruz y la cruz le presentó el primer dilema. Y el primer dilema es, ¿mantenemos la integridad o la quebramos? Y Pilato por tercera vez dice, pero qué mal ha hecho este. Ninguna cosa digna de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Primera claudicación. Le castigaré. ¿Por qué le va a castigar? ¿Cuál es la razón? La integridad comienza a resquebrajarse. Se muestra la primera fisura. Si es inocente, ¿cómo va a justificar el castigo? Si es inocente, ¿por qué va a azotarlo? Si es inocente, ¿por qué toma esta medida? Y hay que conformar a la gente. Hay que conformar a la gente. Él empieza a sucumbir a la presión. Y si hubiéramos podido hablar en ese momento con Pilato y le hubiéramos dicho, pero Pilato, acaba de decir 3 veces que es inocente, la tercera vez que es inocente y después decir que lo vas a castigar. Pilato, ¿por qué es esto? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Sabe qué nos contestaría Pilato? Mire, estoy salvándole la vida. Estoy salvándole la vida. Porque siempre tenemos un resquicio donde justificar nuestras claudicaciones. Pilato está claudicando, comienza a claudicar. Se está desmoronando. Le está preservando nada más que la vida, pero está atropellando la ley, está atropellando la justicia, está atropellando el deber. Y finalmente claudica. Sabe que va a tomar una medida contra la ley, contra la justicia, contra la verdad, contra su conciencia, contra sus principios, pero firma la sentencia de muerte y se lava las manos. ¿Y qué dice la sentencia de muerte? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Él sabe que es mentira, pero lo puso allí, porque claudicó. La cruz fue una encrucijada para Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Fue una encrucijada para Pilato, y es una encrucijada también para nosotros, los que levantamos la cruz porque somos cristianos. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde la mentira, la injusticia y la corrupción y el atropello es la moneda corriente de todos los días. Nuestra sociedad se basa en eso. Y nosotros estamos levantando el emblema de la cruz como cristianos. Y cuando él levanta el emblema de la cruz, entonces sabe que no puede claudicar ni frente a la mentira, ni frente a la corrupción, ni frente a la injusticia, ni frente al atropello. Que no puede escudarse en todos lo hacen, que no puede escaparse por ninguno de esos lados, que uno tiene que pensar si tiene valores o no tiene valores, y esta es la gran disyuntiva. Hoy están en juego todos nuestros valores, está en juego la verdad, está en juego la justicia, está en juego la honestidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un momento en que la mentira, la injusticia, la corrupción, el atropello, es moneda corriente, es lo de todos los días. Y uno se pregunta, ¿qué significa ser cristiano hoy?
Hemos puesto nuestra confianza en Él, nos entregamos a Jesucristo y es magnífico porque somos salvos por la sangre de Jesucristo y porque tenemos fe en Él y todo va bien hasta que un día tropezamos con la carta de Santiago. Y cuando tropezamos con la carta de Santiago en el Evangelio, allí Él nos pone las cosas en su lugar y nos dice que la fe tiene que manifestarse en las obras porque si no está muerta. Y ahí viene el problema. Que la fe no es solamente declamar que creemos en la verdad, en la justicia, sino que en las obras tenemos que vivir en la verdad, en la justicia, en la equidad, en la honestidad, que esto es la manifestación visible de la fe. Que la fe tiene que verse en esto, en que la corrupción no puede estar metida dentro de nuestra vida. Cristiano no es el que dice creo, sino el que manifiesta su fe en el obrar. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Está bajándonos a la realidad de que la fe cristiana es un compromiso que tomamos con el Señor para vivir éticamente. Y usted puede tomar todas las cartas apostólicas, donde tenemos el centro de la doctrina cristiana, desde la carta a los romanos en adelante, todos, el apóstol Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Judas, todos están hablando de la conducta cristiana. Todos están hablando de la conducta cristiana. De que un cristiano tiene un compromiso de conducta. Compromiso de conducta. Esto es algo que ha bajado lamentablemente de los púlpitos de nuestro país. Es algo que lamentablemente no se escucha. Lo escuchaba yo cuando era muy joven, donde se hablaba del buen testimonio, de la buena conducta, de la línea de conducta que un cristiano tenía que tener. Y parecería que en este tiempo se ha olvidado. Por eso tenemos tantos escándalos dando vuelta por allí, en todo el espectro que se titula cristiano. Escándalos de todo tipo. Desde la pedofilia hasta las estafas. Aparece todo allí. Pero si uno es cristiano, tiene que tener una línea de conducta, tiene que vivir de determinada manera. La cruz es una encrucijada donde yo me enfrento con esto. ¿Voy a vivir en la integridad o no voy a vivir en la integridad? Y esta es la encrucijada en la que estaba Poncio Pilato. Cuando Jesús en el Sermón del Monte le habló a sus discípulos, les dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo alumbra la luz? Mostrando realmente que nuestra conducta, que nuestra forma de ser, que nuestra integridad no claudica frente a la decadencia general. Los cristianos tenemos que mantener la integridad. Porque la cruz es la encrucijada permanente. No es la encrucijada para Jesús y para Pilato, es la encrucijada para nosotros hoy. Cuando yo me acerco a la cruz y digo que soy un cristiano, estoy marcando un límite en mi vida. Estoy diciendo, priorizo la verdad y desecho la mentira. Estoy diciendo, priorizo la justicia y condeno la injusticia. Estoy diciendo, priorizo la honestidad y rechazo la inmoralidad. Estoy diciendo, priorizo la integridad y repudio la corrupción. Me estoy poniendo en un lugar. Y esto tiene que pagarse un precio para esto. Que es el precio que no quiso pagar Pilato. Él no quiso pagar el precio. Y el precio era mantenerse contra todos. Y si hay que ir a Roma, vamos a Roma. Y si hay que enfrentar, vamos a enfrentar. Pero en primer lugar, la integridad. En primer lugar, la integridad. Un cristiano tiene que pagar el precio de la integridad. Bonhoeffer tiene un gran libro que se llama El precio de la gracia. Y él dice, la salvación es gratis, pero el discipulado se paga. Se paga. La integridad hay que mantenerla. Y es muy difícil mantenerla en una sociedad donde no se es íntegro. Mantener la integridad. Hoy comienzan los educadores a trabajar. Uno dice, bueno, van a trabajar con chicos, no tienen problemas. Pero está pasando, está pasando. Como la educación se convirtió en un gran negocio, y lo digo de primera mano porque me lo contó la persona que está allí. Un día llama el director al profesor y dice, por favor, no mande tanta gente a examen, apruébelos como sea, que necesitamos el año que viene tenerlos como alumnos y que paguen la cuota. Y se acabó la educación allí, se acabó la educación. Porque cuando el alumno es un cliente, entonces hay que aprobarlo porque necesitamos llenar el aula el año que viene.
y usted es un educador cristiano, y va a tener esa disyuntiva. Y ahí va a tener que plantarse como cristiano. Y decir, no, mire, yo voy a probar al que sabe, y el que no sabe, no. Y va a tener que pagar el precio. Pero eso es ser cristiano. Para ser cristiano hay que pagar el precio. Porque si no, todo lo demás es verso, ¿vio? Es verso. Ahí es cuando se ve. Es en ese momento cuando se ve el cristiano. Y hay que soportar la presión de la mayoría. Hay que soportarla. Y hay que atreverse. Y hay que ser diferente. Y hay que discrepar. Y hoy vivimos en una sociedad de ovejas donde nadie quiere ser diferente. Nadie quiere ser diferente. Todos quieren ser personales. A mí me da risa, por ejemplo, los adolescentes. Quieren todos ser personales. Pero todos llevan los jeans rotos. Nadie lo lleva entero. Porque la moda es esa. Lo personal sería que lo llevara entero, no roto. Eso sería verdaderamente personalidad. ¿No es cierto? Pues sería diferente. Tendría criterio propio. Pero hoy la sociedad le marca los criterios. Y se inclinan delante de los criterios de la sociedad. Y en esto que es una tontería, después se lleva a la vida, a los grandes criterios, a las grandes cosas. Y se claudica. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué vamos a los templos los domingos y escuchamos el Evangelio si después claudicamos? O la fe está metida en nuestra vida o esa fe no existe. Es puro rito, es pura ceremonia. Pilato claudicó ese día. No se atrevió a sostener la idea frente a la mayoría. La vida cristiana presenta disyuntivas. La cruz siempre nos pone en la encrucijada. Y siempre nuestra integridad está en juego. Nos levantamos de acá, salimos y su integridad empieza a estar en juego. Empieza a estar en juego. ¿Hago lo que debo hacer o me rindo a las demandas de la sociedad? Esta es la gran disyuntiva de la cruz. El dilema de Poncio Pilato. Cuando yo miro a Poncio Pilato es admirable cómo luchó. Es admirable cómo quiso mantener su integridad. Y es terrible la claudicación. Es terrible la claudicación que tuvo. Cuando años después en Viena se acercó hasta el abismo y se suicidó, tal vez recordó que alguna vez él tuvo delante al Galileo y lo crucificó. Injustamente lo crucificó. Termino con una frase de los Proverbios. Salomón escribe, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado. La cruz es un dilema, es un dilema. Es un dilema que habla a nuestra integridad. No es solamente algo histórico que está allá, es algo que me golpea a mí esta mañana y me pregunta si como cristiano voy a andar en integridad o voy a dejar que me doblegue la corriente de la sociedad. Y en esto se juega nuestra vida espiritual. Que Dios nos mantenga en integridad. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas.
una producción de Radio Transmundial.